Y sí, yo también caí en los testigos de Jehová. Bueno, más bien mi madre. Y sin duda agradezco que me haya pasado esto a temprana edad porque, por así decirlo, podría ser como esas personas mayores que ya una vez que piensan, por ejemplo, soy ateo, ya tengo 65 años, ¿para qué voy a pensar otra cosa? Yo podría ser uno de ellos y decir, ya soy testigo de Jehová, tengo tanta edad, ya estoy casado, ¿para qué voy a pensar otra cosa? Estoy bien asentado ahí. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que es lo más importante. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Son personas de fe cristiana, claro, que ellos están aparte de todo lo católico, lo protestante, ellos van aparte, ellos están aparte. Nacieron en el 1870 y al principio no se llamaban testigos de Jehová, claro, se llamaban estudiantes de la Biblia. Fue dirigido por Charles Taze Russell, él fue el que dirigió todo, literalmente fue la persona que los creó y empezó por ahí. ¿Qué pasa? Que ellos empezaron a ganar narrativa, claro, y a empezar a tener gente por el Apocalipsis, el libro de la Biblia. ¿Qué dice el Apocalipsis? Al final de todo, para así sintetizarlo, dice que va a haber un fin del mundo y este fin del mundo pues va a ser literal como dice en el libro. Os animo a que lo leáis, pero os voy a leer unos pasajes bíblicos. Bueno, imaginaros por esos años que os haya tocado la guerra mundial, literalmente. Ellos se basaban en la batalla del Armagedón, que os voy a leer. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 y 16. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Voy a seguir leyendo más pasajes. Por ejemplo, la guerra en el cielo, el Apocalipsis 12 del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Otros más, por ejemplo, Apocalipsis 18:2, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo el espíritu inmundo. Y el pasaje literal al que se basaban en esos tiempos y por qué tuvo un aumento, crecimiento. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego. Entonces imaginaos eso en épocas del pintor austriaco del bigotito. Pues a la gente le caló muy a fondo. Pero bueno, podríamos basarnos en más cosas de por qué la gente dejar de creer, porque como ellos se basan en el fin del mundo, también han intentado predecir el fin del mundo. Por ejemplo, en 1914 predijeron, claro, por la Primera Guerra Mundial, que se iba a acabar el mundo, y no pasó. Pero ellos reinterpretaron que Jesús en 1914 empezó a reinar en el cielo, no en la tierra. Luego en 1925, en 1975, y ya van como 3 veces así que he podido encontrar. Después de eso ya no dicen más que se va a acabar el mundo. Pero aún así siguen manteniendo muchas personas bajo su dogma de fe, porque según datos, miembros activos actualmente, basados en 2025 más o menos, hay unos 9,2 millones de miembros. Y eso es una brutalidad. Y bueno, ya vamos a mi caso, ya que os he redirigido un poco los testigos de Jehová. Si queréis más información, podría hacer un vídeo más extenso explicándome, pero yo voy más a mi caso y cómo esto me afecta. Pues nos remontamos a mucho atrás, cuando yo era un renacuajo y mi madre se había separado de mi padre. Ya vivíamos, recuerdo, con mis abuelos en una casa medianamente grande y mi madre empezó a interesarse por la fe. Ella ya había agarrado distintas ramas, catolicismo, protestantismo, demás y según ella no se sentía ahí. Entonces un día llamaron a la puerta, abrió y se encontró a los testigos de Jehová, que en ese tiempo ellos iban todo el rato a casas y tocaban la puerta y te decían, oye, ¿quieres saber tal? Y bueno, esa es su psicología. Ahora ya no los ves dando por culo. Pero bueno, se encontraron con mi madre totalmente vulnerable, 2 hijos, y no voy a decir que la manipularon ni nada, pero subieron dar en el clavo. ¿Qué pasa? A mí, yo tenía 5 años, 6, por ese momento lo único que me iban a obligar, por así decirlo, era ir a las reuniones. ¿Y qué son las reuniones? Pues son salones del reino. Claro que un grupo de testigos fieles compra de su dinero, creo que no interfiere ningún mayor, pues compra y pues alquilan un local y imparten sus reuniones y viven de, por así decirlo, de aportaciones de los propios testigos de Jehová o de su propio bolsillo. Ya hablaremos más allá de los negocios que mueven a esta gente y por qué tienen tanto dinero. Pero bueno, vamos a seguir con mi caso. Yo recuerdo pues ir a estos salones de reino con 6, 7 años, normal. Estabas con el móvil, pasabas de... no te interferían porque eras un niño. Pero bueno, empecé a tener más edad y recuerdo que me voy a República Dominicana a vivir con mis abuelos. Duré desde los 9 años hasta los 11 más o menos. Y luego ya volví aquí y me encontré con que mi madre ya había expandido su fe hacia esta gente. Yo era un simple mocoso, yo hacía lo que decía mi madre y ya está. Y bueno, ya empieza mi madre a presentarme a unas personas que les vamos a llamar Mercedes y Luis, por así decirlo, por no interferir en nombres reales. Pues bueno, estas personas eran muy grandiosas, eran de lo mejorcito. O sea, no sabéis lo buenas que son estas personas para calar con la gente y la labia que tienen.
literalmente. Y bueno, mi madre, ella siempre nos dejaba aparte porque siempre ha tenido una mentalidad que se lo agradezco de, oye, que mis hijos busquen ellos la fe, pero por así decirlo, la instigaron a que todos aprendamos la fe basada en los testigos de Jehová. Y yo empecé a impartir mis clases de la Biblia, por así decirlo, porque es una persona que te enseña, basado sus libros, a entender la Biblia y a que seas uno más de ellos, que te mantengas de su lado, de los testigos de Jehová. Y yo recuerdo una de esas primeras clases que son de iniciación, que mi padrastro tenía una imagen de la Virgen y se me quedó tan aquí, que yo era tan pequeño, lo único que se me ha quedado de esa primera vez que yo hablé con ellos, de estar sentados y hablar, que la tía duró como media hora para implantarle a mi madre, por así decirlo, que eso estaba mal, que tenía que quitarlo, que no se podía adorar imágenes, que no sé qué. Y bueno, y mi madre mágicamente al día siguiente lo quitó y bueno, como en la casa se hace lo que la mujer diga, pues así fue, se quitó y punto. Ahora vengo con la parte de los hermanos, que ya se me olvidó el nombre, cómo les llaman. Bueno, María y Juan, ya está, ahora se llaman María y Juan. ¿Qué son estos hermanos? Pues bueno, son personas que te asigna la congregación de los testigos de Jehová en la que estés asignado, porque hay distintas congregaciones, por ejemplo en Madrid, dispersadas por barrios. A mi madre le asignaron una pareja, bueno, que eran María y Juan, y pues ellos le iban diciendo a mi madre que nos meta en esa fe para que, no sé, vayamos al reino de Dios. Y ¿quién no quiere ir al reino de Dios sin sus hijos? Siguiendo, te asignan unas personas que te dan estudios de la Biblia y pues te enseñan y enseñan para que tú puedas ser de sus hermanos, te bautices, ya cuando te bautices pertenezcas a su grupo y pues vayas predicando, que predicar es ir a decirle a la gente pues que esta es la religión verdadera, tal. Pues eso, yo empecé mis clases y las recuerdo más que nada pues un poco mal. A ver, con 11 años yo hacía lo que mi madre me decía y bueno, yo me acuerdo que mis clases eran en un sábado por la mañana, una hora hablando de cualquier cosa, estaba bien. Y además nos turnábamos, primero era yo y luego mi hermano Diel y así. Y era nuestra propia casa, todo muy bien, ok. Ya pasamos al paso de ir a las reuniones y ya vamos mi hermano y yo con mi madre, y ya mi madre ya había tenido 2 hijos, somos 4 por si acaso, y ya había tenido sus otros hijos y ya íbamos los 4, bueno, los 5, ya íbamos los 5 a la reunión junto a esta pareja. Y yo no lo recuerdo mal, las personas son muy amables, ya te digo, tienen una oratoria para que pertenezcas a su grupo, en que te quieren ayudar en todo, que es que te enamoran. O sea, yo no sé, esta gente es que es muy buena contigo desde un primer momento y yo lo recuerdo bien, la verdad. Ya nos vamos sumergiendo a esos 13 años malvados en el que todo niño está en la edad del pavo, por así decirlo. Y yo entro ya al instituto y ya cuando entras al instituto, por ejemplo en mi caso, ya empiezas a ver cosas que dices, coño, tabaco, tal. Y bueno, era un buen momento, yo creo, para que, por ejemplo, yo tener una figura paterna que me instruya qué tengo que hacer y ir por un buen camino. ¿Qué pasa? Que yo esa figura paterna no lo tenía, lamentablemente, y yo busqué otras figuras paternas. En mi caso, busqué a Luis. Ya se me olvida el nombre que le hemos puesto a este hombre, pero sí. Y Luis era una persona que yo lo veía, la verdad, como la figura paterna que nunca tuve y yo lo quería seguir a rajatabla. ¿Y qué pasa? Que empezó a enseñarnos a mí y a mi hermano la Biblia y él nos empezó a dar un libro que literalmente lo podéis buscar en su sitio jw.org, que es gratis. Me acuerdo que el libro era Los jóvenes preguntan, creo que se llamaba. Y ese libro empezó como a abrirme un mundo de que reglas que yo tenía que seguir, porque claro, te enseñan a que Jehová está en todo momento viéndote y haciendo todo lo que piensas. Entiendo que en ese momento me volví muy obsesivo por la fe, porque yo empecé a engullir este libro y a tomarme todo a lo literal, como me habían dicho. A mí me habían dicho, eso está mal, no te relaciones, tal. Gracias a Dios no me volví tocho en ese plan, pero yo me lo tomaba a rajatabla. Incluso yo recuerdo predicar por primera vez con un amigo que tenía en ese tiempo y que le di el libro y le dije, tío, léetelo, tal. Teníamos 13 años, léetelo, tal. Ahí tienes. Y eso es una manera de predicar. Parece que no se lo leyó y pues no siguió ese camino. Pero bueno, ya recuerdo que aparte de mis clases y ir a la reunión, esto era sábado y domingo. Las clases el sábado y el domingo iba. Y al pasar con Luis, íbamos por la mañana ya. Hacíamos clases el domingo por la mañana y luego íbamos al salón. Y yo ya estaba loco. O sea, pensar, a esos sitios tienes que ir muy elegante. Y a mí esa gente me había regalado hasta ropa para ir en traje. Y yo me ponía mis trajes y ya yo estoy así a rajatabla. Pero ¿qué pasa? Yo conocí a mi grupo de amigos y era totalmente diferente a lo que me implantaban. O sea, ellos me decían, tienes que tener un grupo de amigos testigos de Jehová. Los míos eran dominicanos negros que literalmente ninguno teníamos padres y que íbamos por la vida liándola. Pero bueno, eso es otro tema. Yo ahí dejé la fe, ya dejé de tragarme este libro y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y empecé a vivir mis dos vidas. La vida fuera de los testigos de Jehová y la vida dentro. O sea, una doble vida, por así decirlo. Aumentó mi
mi capacidad de mentir, de lo peor que he desarrollado en toda mi vida, la capacidad de mentir. Y yo mentía constantemente solo para sentirme aprobado. Ya vamos pasando por los 14 añitos y yo ya veo cosas que no me gustan. ¿Qué pasa? Que yo decía, los testigos de Jehová es la fe verdadera, solo que yo me voy a acercar cuando yo esté preparado, porque te instigan así. Ellos nunca me obligaron, pero bueno, ya cuando vieron, me habían visto por ahí con mis amigos tal, y a ellos se les prende la bombilla y le empiezan a decir a mi madre que tienen planes, que no sé qué, y me empiezan a llevar a planes con estos hijos de testigos, claro. Y ahí conozco a chicos, a chicas, y bueno, se supone que ese tendría que ser mi grupo de amigos, porque ellos se juntan entre ellos. Cabe recalcar que mi madre nunca fue porque no podía, pero íbamos mi hermano y yo. Bueno, aquí viene cuando a mí se me alborota todo. Yo conozco a un chico que se llama, no sé, tío, no sé cómo ponerle ahora, Enrique, y era un niño de, tenía 2 años menos que yo, creo, y ese chaval era correcto lo que un padre quiere, testigo de Jehová, claro. Ese chaval ya estaba bautizado, predicaba y hacía todo. ¿Qué pasó? Que se encontró conmigo y con mi hermano, que éramos los mundanos, como nos llaman ellos, gente que no son los testigos de Jehová, tal. Y bueno, y admirar a Enrique, que mirar lo que hace, no sé qué, ya te lo meten en la mente y tú como niño ya te sientes intimidado y dices, joder, yo quiero ser Enrique, ¿qué cojones? Y luego ya conocí al chaval, estábamos justo en su casa y estoy hablando con él y le digo, ¿qué tal, tío? Y le empiezo a decir cosas, mundo cotidiano, de niño de 13 años, se supone que ya estaba en primero de la ESO, yo en segundo, y pues quería saber un poquito de, a ver si éramos afines, y lo que le hicieron a ese niño no tiene desperdicio, vamos a ver. El chaval me decía que él no salía a la calle, que solo quedaba con su padre si solo se podía ver con gente como nosotros, porque las demás personas como que no podía. Le hacían bullying en clase porque él predicaba, él era ultra estricto, porque sus padres se lo decían, y él te decía que era su culpa porque él les hacía caso, que no debería hacerles caso y ir afín al Señor y predicarles y enseñarles lo que es la verdad. Ya te puedes imaginar el pobre niño. Y bueno, yo ya me quedé traumadito, le digo, tío, ¿conoces TikTok? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Oye, que está muy bien, pero vivir con un niño así, increíble. Enrique, ¿qué habrá sido de Enrique? Y yo me quedo loco ahí, digo, buf, ya bien pequeño, digo, yo a un niño, yo le diría, tío, que viva un poco. Ese chaval, yo le decía cosas de películas y él que no, que él veía las películas de Jehová porque no puede ver otras películas porque es magia. ¿Harry Potter de qué? Harry Potter es magia, eso es mentira. Star Wars, que cabe recalcar que ahí, justo en esa charla, había mucha gente y muchos niños, dijeron que no podían ver películas y tal, y nuestro querido Luis, que nos daba clases, él flipaba con los Star Wars y encima fuimos al cine. Pero bueno, ya no sé cómo son las reglas allí. Y bueno, yo ya empiezo a ver que estoy súper rayado con la movida. Me empiezan a implantar sus normas. Ya me dicen, ya cuando me ven que estoy yendo por otro lado, ya empiezan a implantar sus normas. Que ya no deberías de juntarte con gente fuera, no deberías de ni ver películas ni ver youtubers. Yo me acuerdo que yo en ese tiempo había salido Fortnite y yo me creía un youtuber total y yo tenía pósters de un montón, no sé si tendré una foto aquí, y ignorar mi cara, claro, yo era un niño, pero yo tenía pósters, un montón de pósters de videojuegos, de lo que me gustaba, y me obligaron a tirarlos todos, porque claro, o sea, no me obligaron, pero al yo ver a Luis como una figura tan paterna, yo me lo tomaba rajatabla y me decía, ¿y esto qué es? No, eso está mal, eso a Jehová no le gusta, no vas a entrar al reino de Dios, tú quieres sobrevivir al apocalipsis del mundo. Quité todos los pósters. También recuerdo que tenía el GTA, lo vieron en mi escritorio. ¿Cómo vas a jugar ese juego? Encima es para mayores. Tú no deberías de jugar juegos, deberías de leer más la Biblia, no sé qué. Y yo, súper implantado. Tiré el GTA, vamos, tomar por culo. Solo me permitía jugar Fortnite porque yo decía, es un juego para niños. Jehová, no te estoy fallando. ¿Y qué pasa? Que ya cuando llegó mi pico de locura fue en la pandemia. Ya ahí yo me quería todo lo que decían. Y ellos me implantaron, esto es una de las señales del nuevo mundo. Deberías de estar alegre. Y ya teníamos clases por Zoom. Yo ahí ya había llegado a lo más radical. Yo me separé un año de mis amigos. O sea, literalmente yo duré, gracias a ellos, sin ver a los amigos que yo quería ver, un año. Yo me separé de toda esa gente y mira que vivíamos en el mismo barrio donde yo iba a las reuniones. Y a mí se me caía la cara de vergüenza, por ejemplo, ir al centro comercial del barrio y dejaba de ir a esos sitios para no coincidir. Y me quedaba encerrado en casa. Me borré, por ejemplo, Instagram, que hablando de que posiblemente para mi edad no estaba adecuado, pero bueno, yo ahí me hablaba con mis amigos y lo que te digo, descubrieron a mis amigos, también descubrieron que tenía novia en ese tiempo y me dieron tanto en la cabeza y me separé de mis amigos y les dije que ellos me hacían daño y que ya no los quería ver, y duré todo 2019, mitad de 2018, 2019 sin verlos hasta la pandemia. Y ya en la pandemia ya me replanteé muchas cosas. ¿Qué me pasó? Que es lo que creo que le pasa a todo el mundo, que dices, joder,
ya en la pandemia, lo que va a pasar, estamos en un nuevo mundo. Y ya me daba clases la pareja de Luis, que ya no me acuerdo el nombre que le pusimos. Bueno, Mercedes. Ya me daba clases en Mercedes y ella me decía todo el rato que ya es el nuevo mundo, que he dado muy buenos pasos, que me he alejado de gente mala, ya debería de juntarme con esta gente, que me replanteé bautizarme. Y bueno, yo me quedo un poquito loco, por así decirlo. Estaba ultra radical, por así decirlo. Me cohibía de muchas cosas, pero en la pandemia, claro, me dieron un ordenador, empecé a ver todo lo detrás, me empecé a cuestionar todo. Y dije, tío, ¿y si esta religión no es la verdadera? Y yo se lo pregunté a esta señora, le dije, yo todas mis cuestiones de por qué decís que se va a acabar, por qué no le teméis a Dios si se va a cargar a tanta gente y solo vamos a sobrevivir nosotros. Y yo me rayé tanto que me puse un podcast de ese tiempo, imaginaos, un podcast de 2021-2020 en inglés de una persona explicando que los testigos de Jehová es una secta. Y se me cae todo. Vosotros pensar, la única figura paterna que tenía, la única familia perfecta que yo veía, por así decirlo, me había implantado que se cayó. O sea, para mí ya era una secta. O sea, veía comportamientos de una secta. Pensar que yo tenía 14, 15 años y yo me rayé demasiado. O sea, yo dejé los estudios y repetí ese año porque yo estaba como que, coño, ya Dios no existe, ¿qué está pasando? Pasé por un momento muy difícil y me rayé tanto de que yo dije, joder, me han quitado un año de descubrirme a mí por querer implantarme su ideología de mierda. Y normal que te quedes así. Yo ya no le cogía las llamadas a Mercedes, que es algo que me lo facilitó, el no tener ese cara a cara, que yo no hablaba con esa mujer nada más que por videollamada. Y es lo que os digo, me rayé muchísimo, hasta el tanto que yo no ejercía mi labor de estudiante y no le he hecho la culpa. Repetí, pero gracias a eso me di cuenta de que yo estaba en un lado demasiado malo que me tenía que alejar. Y bueno, gracias a Dios, en el Dios que yo creo, volví a descubrirme a mí, por así decirlo, volví a mantener contacto con gente, a ver qué es lo bueno y qué es lo malo, porque te cohíben, te ponen en una burbuja y nadie te puede tocar en esa religión. Y joder, siento que maduré más cuando me di cuenta de esas cosas, porque tío, puedes crecer dándote cuenta de lo malo. Pero bueno, también me dediqué a hacer un montón de cosas malas, porque pensar que te han implantado una ideología toda tu vida y lo último que quieres es hablar de Dios. Y yo estaba enfadado con todo el mundo. O sea, pienso que me manipularon al quitarme todas las libertades que se le puede dar, por así decirlo, a un niño. Lo que te digo, pensaros que yo tenía una adicción a no querer salir de casa por vergüenza que se rían de mí. Yo no salía de casa, no tenía amigos, tío. Me cohibí y ya la cuarentena me dejó loco. Me alejó ya de todas las personas. Repetí, y no por culpa de ellos, por mi elección, claro, pero porque me supuso un trauma, por así decirlo. O sea, que se te caiga el mundo encima. Ya no existe Dios, ya no qué, ya te replanteas todo. Y bueno, gracias a Dios yo tengo la madre que tengo, porque no me lo implantó y me dijo, sí, te entiendo, simplemente no estudies y ya está. Pero me vi en lo que puede llegar a ser una persona radical y ya entiendo a las personas que están ahí. Y mira que a mí lo que me cambió fue un vídeo de un testigo de una persona que salió de allí, que lo trató como secta y que te dio las razones. Pero hay gente que ve esto y te lo dice. Eso son cosas que habla Dios que van a pasar, que son mentira, que no, que esos son los mundanos y es verdad, han pasado. Pero tío, yo cuando ya veo que hay cosas de violaciones, ya es cuando me quedé rayado, y de que han ganado juicios de violación y que no dejan denunciar violaciones. Me quedé loco, me quedé muy loco, tío. Lo que quiero llegar como modo de aprendizaje de mi caso es que si eres una madre y me estás viendo y personas te tienen que implantar cómo criar a tu hijo, y tu hijo, por así decir, se siente muy atraído por esas personas, por las cosas que le dicen, ándate con ojo, porque en mi caso no pasó, pero porque Dios quiso. Pero los testigos de Jehová ahora mismo hay un registro que tienen sacado de Australia en 2015, más de 1000 víctimas de abuso sexual dentro de la organización de los testigos de Jehová. Y en España, porque no existe una cantidad real, pero hay un montón. Tenéis documental como el que sacó HBO, que es una locura. Son una secta y no te dejan denunciar. Ese es el problema. Hay 1000 en Australia, que es pequeñísimo, dentro, pero ¿y los que no se denunciaron? Porque no te dejan la hermandad. Y pues eso, solo quería daros ese aprendizaje de vida. Como un niño de 13 años lo engañaron para que suelte toda su vida y se dedique únicamente a tenerle miedo al fin del mundo, porque es a lo que te guían, a que le tengas miedo al fin del mundo. Y luego te das cuenta de que esa misma gente se dedica a alimentarse del miedo de las personas, porque el negocio más grande de los testigos de Jehová, y porque hoy sigue a flote, es la inmobiliaria. Ellos, al tener los inmuebles, porque están todos a su nombre, tienen derecho a venderlos cuando se revalorice, y agarran, cogen y dicen, vendemos este inmueble porque Jehová lo quiso, y de ahí se lucran las organizaciones. Yo me acuerdo ir a una asamblea general que se reúnen, una vez fui al Wanda Metropolitano y es una locura la gente que hay. Ya
ya me dirás con qué dinero se financia eso. También, muy pequeño, tengo una foto, fui al Wizzing con mi hermano. ¿Cómo financias eso? Y bueno, que como mi caso, hay miles. Como a mí me han podido arruinar la infancia con esa simple tontería, hay gente que le han podido arruinar la vida y ha acabado con el suicidio porque les han maltratado psicológicamente o agredido sexualmente. Yo ahora, una de las cosas que más rabia me da es que me hicieron durante mucho tiempo huir de Dios porque pensaba que era una persona horrible, que lo único que quiere es que sientas miedo porque llegue el nuevo mundo, porque claro, como vas a sobrevivir tú, vas a vivir en el nuevo mundo y vas a vivir de puta madre. Pero por ahora, claro, ten miedo y enseña a la gente que tengan miedo, porque es así. Son uno de los argumentos que hacen para vender. Esa gente son unos vendedores natos, tienen filosofía de vendedores. Mucha gente de ahí es exitosa en negocios de la venta por eso mismo, porque tienen la capacidad de manipularte y de llevarte a su organización. Y hay mucha gente que vive bajo el engaño, pero hay otros que tienen mucha cara dura. A mí, por gracia divina, porque yo no era hermano, a mí no me hicieron uno de sus juicios morales que ellos hacen, pero a mí me hacían daño. No sé qué hermana, como le llaman, no sé qué persona, le mandaba fotos y vídeos de mi perfil de Instagram para que miren que yo estaba haciendo cosas malas, y eso a mí me afectó porque me lo decían en mi cara y yo decía, ¿cómo se han entendido? Y ellos, es que Jehová me ha dicho. No, ha sido una retrasada mental que ha querido buscar mi nombre en Instagram y ver mi red social y, por así decirlo, ejercer ese truco mental para que te digan, no, mira, Dios me ha dicho que haces esto, deja de hacerlo. ¿Qué cojones? Es una chivata que se cree la que va a heredar el imperio. Pero bueno, fuera de eso, de lo único que me llevo mal, si pudiera decir, es eso, en tener una mala experiencia con Dios, el que para mí es el Dios verdadero, el cristiano, porque ellos te dicen que Cristo no es el Dios. O sea, que Jesús sí vino, pero es hijo de Dios, no es Dios. Y para mí, yo estoy más afín a la cristianidad, a los valores cristianos, judío-cristianos, y estoy en búsqueda de mi fe cristiana. Estoy más que seguro que va a ser la católica, porque por todo lo que ha hecho, por todo lo que a mí son sus valores, y porque actualmente vivo en Madrid y esa es la religión que se sigue, y tengo muchas ganas de empezar a leer su Biblia, claro, porque ellos tienen la suya, la traducción al Nuevo Mundo, la Biblia cristiana, la Biblia cristiana católica, para ver si me encajan muchas cosas y ya ir a la iglesia para simpatizarme con Dios, porque tengo muchos hechos que a mí me dan la certeza de que Dios existe, solo que en esa organización malvada no está. Y bueno, sin ánimo de ofender a esta gente que se sigue dedicando a eso, porque muchos son ovejas de rebaño que siguen a una persona que los dirige, pero las personas que están en lo alto de la jerarquía de esa organización son unas ratas sucias, bandidas, porque lucrarse y pedirle trabajo a esas personas que siguen fielmente la fe y que creen que ese es el camino es de un ser miserable, y que espero que tenga el mayor de los mayores castigos para esa persona por hacer cosas malas, como por gente mala que ha venido a este mundo. Y bueno, sin más, podría hablar de muchas cosas que dicen mal los testigos de Jehová, pero he venido solo aquí a dar mi testimonio personal. Esto es un vídeo más personal, claro, no está en lo que yo hago normalmente en vídeos de este canal. Lo dejo simplemente para personas que se hayan sentido identificadas conmigo, de que esta gente hizo un mal en su vida, aunque el mío pueda ser visto como pequeño y haya cosas mucho más grandes, pues a mí me jodió un poco psicológicamente lo que pasó en mí, claro. Y bueno, espero el día de mañana haber encontrado para mí la religión verdadera y llevar a mi madre a ella, porque mi madre todavía sigue creyendo en esta gente. Y bueno, es de las únicas esperanzas que tengo en mi vida ahora, tener una familia, serme afín a la iglesia cristiana, claro, que fue lo que creó Jesucristo cuando vino en vida, y alejarme de todo ese pasado y que me sirva de experiencia, de ver cómo casi me engañan, y hubiera sido mucho peor si no hubiera salido a edad temprana y hubiera intentado salir de mayor, que me hayan quitado los amigos y que solo tenga esas personas para comunicarme, que no tenga a nadie en quien confiar, porque en eso se basa, en que no te puedes juntar con gente, por ejemplo yo, que soy del mundo. Y es uno de los mayores miedos que tengo con mi madre, que una vez mi madre de la decisión, yo sé que la van a intentar decir que se aleje de mí, pero espero que no pase eso. Y simplemente, gente, este es mi testimonio, y el único relato que os voy a dejar en la vida es que no penséis que Dios es malo, simplemente que hay personas que usan su nombre para ser malas ellas y justificar la maldad de este mundo. Sin irme a otro tema, espero encontrar la religión verdadera. Posiblemente el siguiente vídeo sea diciendo por qué encontré la religión verdadera y qué fundamentos me dan en la que estoy, y actualmente es lo que estoy estudiando, cómo llegar a esa religión y ser feliz en mi vida, porque siento que ese Dios que me enseñaron en los testigos de Jehová no me hacía feliz, me hacía infeliz, me sentía observado todo el rato, y espero encontrar un Dios que me haga feliz y estar afín a sus ideales.